Ejemplo 5. Analizar la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado menos 4 y dibujar su gráfica. El dominio de la función son todos los reales, ya que tenemos una raíz cúbica. Veamos ahora la intersección con los ejes. Si x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a la raíz cúbica de menos 4, que esto es aproximadamente igual a menos 1.59. Si f de x es igual a 0, entonces tenemos que la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Pero esto significa que lo que está dentro de la raíz cúbica es igual a 0, es decir, x al cuadrado menos 4 igual a 0. De donde tenemos que el valor absoluto de x es igual a 2, es decir, que tenemos dos posibles soluciones, x igual a menos 2 o x igual a 2. Así, los puntos de intersección de la gráfica de la función con los ejes van a ser el 0, la raíz cúbica de menos 4, el menos 2,0 y el 2,0. Continuidad. Como f es una composición de una función polinomial que es continua en todos los reales y una raíz cúbica que también es continua en todos los reales, entonces es continua en su dominio, es decir, en todos los reales. Calculemos la primera derivada. Recordemos que la regla de correspondencia de la función es la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. Así, la derivada es igual a 1/3 por x al cuadrado menos 4 elevado a la menos 2/3 o la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 2x. Esto lo podemos escribir como 2x entre 3 por x al cuadrado menos 4 elevado a la 2/3. Observamos que el dominio de la derivada van a ser los reales menos el menos 2 y el 2, que es donde el denominador se hace 0. Ahora vamos a igualar la derivada a 0, para lo cual lo que tiene que ser igual a 0 es el numerador. Entonces tenemos que 2x es igual a 0, esto quiere decir que x es igual a 0. Así tenemos tres puntos críticos, el 0, el menos 2 y el 2. Intervalos de crecimiento. Consideramos los intervalos menos infinito, menos 2, menos 2, 0, 0, 2 y 2, infinito. En estos intervalos sabemos que la derivada nunca se anula. Elegimos un punto en cada uno de estos intervalos, por ejemplo el menos 3 en el intervalo menos infinito, menos 2, y evaluamos la primera derivada en este punto. Observamos que como el denominador es 3 por un número elevado a la 2/3, es decir, a un cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces, esta derivada evaluada en menos 3 es negativa. Eso quiere decir que f decrece en el intervalo abierto menos infinito, menos 2. Ahora consideramos el menos 1 en el intervalo abierto menos 2,0. La derivada evaluada en menos 1 es menor que 0. Así, f decrece en el intervalo abierto menos 2,0. Consideramos el 1 en el intervalo abierto 0,2. La primera derivada evaluada en 1 resulta ser positiva, entonces f crece en el intervalo abierto 0,2. Consideramos el 3 en el intervalo abierto 2, infinito. La derivada evaluada en 3 es mayor que 0. Así, f crece en el intervalo abierto 2, infinito. Veamos ahora si tiene máximos o mínimos utilizando el criterio de la primera derivada. En el intervalo menos infinito menos 2, la primera derivada es negativa, y en el intervalo menos 2,0 es negativa. Entonces aquí, como no hay un cambio de signo en la derivada y la función está definida en menos 2, quiere decir que no hay ni máximo ni mínimo. En el intervalo menos 2,0 la derivada es negativa y en el intervalo 0,2 la derivada es positiva. Eso quiere decir que aquí la derivada tiene un cambio de signo, entonces la función tiene un mínimo en 0.
En el intervalo 0,2 la derivada es positiva y en el intervalo 2, infinito la derivada es positiva. Además sabemos que la función está definida en 2. Por lo tanto, en ese punto no alcanza ni un máximo ni un mínimo. Ahora calculamos la segunda derivada. Aquí aparece la primera derivada. Así, la segunda derivada evaluada en x va a ser igual a la derivada del numerador, que es 2, por el denominador, que es 3, por x al cuadrado menos 4 a la 2 tercios, menos 2x por la derivada del denominador, que va a ser 3 por 2 tercios por x al cuadrado menos 4 a la menos 1 tercio, por la derivada de lo que está dentro de este paréntesis, que es 2x, todo entre 3 por x al cuadrado menos 4 a la 2 tercios, y todo esto elevado al cuadrado. Este x al cuadrado menos 4 a la menos 1 tercio lo podemos escribir como 1 entre x al cuadrado menos 4 a la 1 tercio y poner denominador común en el numerador. Ya simplificando nos queda 6 por x al cuadrado menos 4 menos 8x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4 a la 1 tercio entre 9 por x al cuadrado menos 4 elevado a la 4 tercios. Simplificando, esto nos va a quedar finalmente menos 2, que multiplica a x al cuadrado más 12 entre 9 por x al cuadrado menos 4 a las 5 tercios. La segunda derivada nunca se anula y no está definida ni en 2 ni en menos 2. Los intervalos donde vamos a analizar las concavidades son menos infinito, menos 2, menos 2,2 y 2, infinito. En ninguno de estos tres intervalos la segunda derivada se anula. Consideramos el menos 3 en el intervalo abierto menos infinito, menos 2 y evaluamos la segunda derivada menos 3. Observamos que el numerador, esto es un cuadrado más un número positivo, es positivo, por menos 2 es negativo. Y en el denominador nos queda 9 que multiplica a 9 menos 4, que es 5 a las 5 tercios. Entonces la segunda derivada es negativa. De donde tenemos que f es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto menos infinito, menos 2. Consideramos el 0 en el intervalo abierto menos 2,2. Al evaluar la segunda derivada en 0, tenemos que el numerador es negativo y el denominador también es negativo, entonces la segunda derivada en 0 es positiva. Así, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto menos 2,2. Por último, consideramos el 3 en el intervalo abierto 2, infinito. Evaluamos la segunda derivada en 3 y observamos que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa. La función es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto 2, infinito. Veamos ahora si podemos determinar aquí los puntos de inflexión. En el intervalo menos infinito menos 2, la función es cóncava hacia abajo. En el intervalo menos 2,2, la función es cóncava hacia arriba. Como hay un cambio de concavidad, eso quiere decir que menos 2 es punto de inflexión. En el intervalo menos 2,2, la función es cóncava hacia arriba, y en el intervalo 2, infinito, la función es cóncava hacia abajo. Así que aquí hay un cambio de concavidad. Eso quiere decir que 2 es punto de inflexión. Calculamos ahora los límites infinitos. El límite cuando el x tiende a infinito en la raíz cúbica de x cuadrada menos 4 lo podemos escribir como el límite cuando el x tiende a infinito de la raíz cúbica de x al cuadrado que multiplica a 1 menos 4 entre x al cuadrado. A su vez, esto es igual
al límite cuando la x tiende a infinito de x a la 2 tercios por la raíz cúbica de 1 menos 4 entre x al cuadrado. Cuando la x tiende a infinito, lo que está dentro de la raíz tiende a 1. Y cuando x tiende a infinito, x a la 2 tercios tiende a infinito. Así, este límite es igual a infinito. El límite cuando la x tiende a menos infinito de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4, esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de x a la 2 tercios por la raíz cúbica de 1 menos 4 entre x al cuadrado. Cuando la x tiende a menos infinito, lo que está dentro de la raíz cúbica tiende a 1. Y x a la 2 tercios, como está elevado al cuadrado, tiende a infinito. Así, este límite es igual a infinito. Como la función está definida en todos los reales, entonces no hay límites laterales. Analicemos ahora las asíntotas. Como el dominio de la función son todos los reales, entonces no hay asíntotas verticales. Entonces estas no hay. Horizontales. Sabemos que el límite cuando la x tiende a infinito de f de x es igual a infinito. Y el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x es igual a infinito. Así, tampoco hay asíntotas horizontales. Veamos si tiene asíntotas oblicuas. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a infinito de f de x, que es la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4, entre x, para encontrar la pendiente de la recta oblicua. Pero esto es igual al límite cuando la x tiende a infinito de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4 entre x cúbica, lo cual lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de la raíz cúbica de 1 entre x menos 4 entre x cúbica. Cuando la x tiende a infinito, 1 entre x tiende a 0 y 4 entre x al cubo tiende a 0. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz cúbica tiende a 0 y así este límite es igual a 0. Entonces, no tiene asíntota oblicua en este caso. Veamos en el otro. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4 entre x. Esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de la raíz cúbica de 1 entre x menos 4 entre x al cubo. Cuando la x tiende a menos infinito, 1 entre x tiende a 0 y 4 entre x al cubo también tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 0 y podemos afirmar entonces que no hay asíntotas oblicuas. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Cuando la x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito. Cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a infinito. De menos infinito a menos 2, la función es cóncava hacia abajo. De menos 2 a 2 es cóncava hacia arriba. Y de 2 a infinito es cóncava hacia abajo. En el 0 hay un mínimo. Con esto terminamos el tema de máximos y mínimos y gráfica de una función. Lo único que nos falta ver ahora son problemas de máximos y mínimos.